Hi everyone. Hola a todos, estoy encantado de estar aquí. Gracias, muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a todos por estar aquí. La finalidad de esta mesa será compartir la opinión de los participantes sobre todo lo que es el aspecto institucional de la Deep Tech y hablar un poco de esta cuestión. En primer lugar, quizás mi primera pregunta sería para ti, si no te importa, para el economista que tenemos con nosotros. ¿Cómo definirías la Deep Tech? Sin meterte en muchos detalles, pero porque cuando tienes una definición, luego ya puedes trazar y elaborar políticas, ¿no?, dirigidas a esta cuestión. Muchas gracias, Faisal, por tu pregunta. Yo soy el señor Galindo Rueda. Gracias por la invitación. Soy Fernando Galindo Rueda. Mi trabajo en la OCDE pues se enlaza mucho con lo que has preguntado, pero también hablo no solamente en nombre de la OCDE, sino que sobre todo voy a hablar de forma personal, por lo tanto lo que diga no va a reflejar necesariamente las opiniones de la organización. Una cosa en la que yo trabajo mucho es las definiciones, ¿no?, de la OCDE y de algunas de nuestras guías sobre la I+D. Durante varios años realmente he participado en la tarea de reunir a gente de muchos países para ponerlas de acuerdo, en primer lugar, en los conceptos que hay que medir, en las definiciones, y para hacerlo hemos tomado una serie de consideraciones. Y esto es importante, ¿no?, para este debate. La profesora Fiona Murray precisamente aludió a la necesidad de diferenciar los conceptos. Muchas veces las definiciones se utilizan precisamente para diferenciar, ¿no?, tratar distintas actividades de forma diferente. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿no?, sobre todo en cuanto al apoyo público. Pero también hay otras definiciones que nos sirven para medir las cosas, porque si no sabes lo que estás intentando medir, ¿cómo vas a hacerlo? Es importante hacerlo, ¿verdad? Definir las cosas de forma correcta. Y las definiciones también desempeñan un papel más importante que tiene que ver con proporcionar una narrativa, ¿no? Una narrativa. Y esta idea de la Deep Tech, pues tiene un valor de marca realmente muy importante en sí mismo, porque estamos intentando evitar ser demasiado superficiales. Queremos meternos en profundidad en las cosas, pero cuando hablamos de Deep Tech pensamos que sabemos de qué estamos hablando, pero realmente lo sabemos. Y aquí tengo que estar agradecido a Oscar, que también realizó un proyecto sobre esta cuestión en España, con el gobierno español y la Comisión Europea, que financió este proyecto para apoyar la transferencia de conocimientos y la colaboración dentro de España. Y creo que es un estudio que se ha citado mucho en la literatura. Pero para volver a tu pregunta y dar una serie de observaciones sobre esta idea de diseñar la Deep Tech, si nos fijamos en la materia, la definición de Deep Tech juega mucho con esta idea de lo que no es la Deep Tech, ¿no?, en contraste, ¿no?, a que sí es. Se pone énfasis en los aspectos de estar un poco en la frontera, ¿no? Estamos un poco cansados de jugar con innovaciones que están en la periferia y que no aportan nada nuevo. La profesora Fiona Murray aludió a el espacio digital. Muchas innovaciones que vemos en el espacio digital pues aportan escaso valor económico, ¿no? Por lo tanto, está ese elemento que creo que es interesante destacar y bastante relevante también. Y luego hay otros más a los cuales Fiona aludió. La relación entre los átomos y los bytes, lo cual refleja también una cierta hostilidad que es importante tener en cuenta también, una hostilidad contra la falta de autenticidad o cosas que son un poco etéreas y la gente no puede entender y que no están insertadas, imbricadas en la economía. Entonces están todos esos aspectos y hay pues
una reacción bastante importante en contra de todas estas cosas. Luego están los vínculos, que también se mencionan mucho en este estudio sobre la transferencia de conocimientos en España. Y en este momento, pues a mí me empieza a preocupar un poco de que quizás estamos incorporando demasiados elementos en la definición, ¿no? Creo que siempre tenemos una misión que cumplir, pero creo que quizás cuando intentamos meter demasiadas cosas en la definición, al final termina siendo un reflejo de lo que nos gustaría que existiera en la definición. Pero realmente, ¿para qué queremos una definición? A veces es mejor echarse un poquito atrás y ver un poquito, pues conformarse quizás con una definición que no sea tan precisa, pero que realmente pues explique las cosas correctamente y que nos ayude a entender por qué hay tanta deep tech o tan poca deep tech. Pero bueno, para cerrar mi intervención, lo que quiero decir es que probablemente no te he contestado a la pregunta, pero es un concepto interesante porque se está intentando introducir en una cuestión interesante, pero creo que tenemos que tener una conversación más en profundidad sobre lo que es el deep tech. Sí, es una tecnología que está en la frontera de la innovación, ¿verdad? En el límite del conocimiento actual y también que tiene componentes tangibles, que es muy importante porque estamos saliendo de un periodo en el que todo era intangible y cuando vamos a la Deep Tech abandonamos el mundo de lo intangible y llegamos al mundo de los átomos, que es algo muy tangible. Por lo tanto, pues esto es importante para definir correctamente el concepto. Tú, como inversor, que las empresas que te llaman a la puerta, ¿cómo diferencias una empresa que tiene una tecnología subyacente que realmente merece la pena, que es lo suficientemente profunda, y una empresa cuya tecnología realmente no es muy profunda? ¿Qué criterio utilizas? Bueno, me gustaría conocer tu opinión como inversor. Bueno, gracias a la Fundación Rafael del Pino por esta amable invitación. Es un placer enorme estar aquí en esta mesa con tantas personas a las que conozco. Maciel Rufino, bueno, vamos a ver. Yo soy un constructor de aventuras económicas, ¿no? Estoy bastante cerca de la Big Tech y para el siguiente artículo de investigación promocionado por la Rafael del Pino podríamos, ¿por qué no?, meternos en este concepto de la construcción de aventuras económicas. Yo soy CEO y fundador de mi compañía y mi papel es ayudar a llevar a las tecnologías, ayudar a que se comercialicen, a que lleguen al mercado. Trabajo para Tecnalia, que es una organización, es la mayor organización de investigación en el sur de Europa, con más de 300 investigadores, y estamos intentando extraer valor identificando tecnologías. Y simplemente voy a hablar de los 4 ámbitos de actividad de los que se ocupa Tecnalia. Lo primero es que intentamos identificar las pepitas de oro que hay dentro de Tecnalia, ¿verdad? Que son básicamente tecnologías que se desarrollan casi siempre con dinero público, que proceden de financiación competitiva que puede proceder de Europa o financiación no competitiva que puede proceder del gobierno de la autonomía vasca o del gobierno autonómico de Madrid. Pero lo que queremos es identificar tecnologías que tengan la capacidad de identificar problemas por las que alguien esté dispuesta a pagar, porque Big Tech va de la mano con modelos de negocio de B2B. Por lo tanto, desde el comienzo tenemos que estar muy cerca de cuáles son los problemas que tienen una dimensión económica suficiente que merezca la pena invertir para resolverlos. Luego hay que protegerlos de la mejor manera posible. Hace falta mitigar el riesgo de escalación, porque algo que funciona en laboratorio quizás no funcione tan bien a escala ya mayor, ¿no? O en un contexto de trabajar 24 horas al día. Y luego también el tema de la normativa, ¿no? Desempeña un papel importante, porque muchas veces en Deep Tech estás en la vanguardia, creando nuevas necesidades, creando nuevas categorías de producto que aún
necesitan una regulación y el sector público también juega un papel importante. Ahora, otra cosa que a menudo no se menciona en España es el tema de los equipos, y este es un tema que estábamos hablando antes de subirnos aquí al escenario. Tenemos que mejorar los equipos. Necesitas equipos competentes. Tienes que tener investigadores, evidentemente, que, como yo digo, tienen que jugar el papel de Bosniak en Apple, pero también te hace falta gente como Steve Jobs, que normalmente no están en los laboratorios. Y conectar esos dos tipos de actores que a menudo no interactúan de forma natural es de esencial importancia y probablemente sea la tarea más complicada que yo tengo como constructor de aventuras empresariales. ¿Te refieres a la construcción o a la búsqueda de talento? Bueno, tenemos talento, pero está desconectado porque tenemos gente que tiene capacidades de emprendimiento, pero luego también tenemos científicos excelentes en España, pero es muy difícil conectar ambos grupos. Y muchas veces cuando se crean compañías de Deep Tech, se crean con gente que trabaja en el laboratorio. Esto está muy bien, pero también hace falta perfiles complementarios y muchas veces no nos damos cuenta. Pero una vez que tienes los dos tipos de actores, el dinero fluye, En un proyecto en el que queríamos recaudar 5 millones de euros, al final llegamos a recaudar 15 millones. Pero el dinero en esta ronda de financiación, el capital venía de Estados Unidos, de Noruega, de Francia, pero casi no venía dinero de España. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer a nivel de capital riesgo en España, especialmente en el ámbito de las Deep Tech. Estas son algunas de mis reflexiones que quería compartir. Claro, esa es una de las brechas que ya vimos. El dinero procede del extranjero, viene del extranjero. ¿Por qué? Porque al final construimos durante los últimos 10 años en Europa una industria bastante potente de Deep Technology, pero solamente un 10 o un 20% de esas industrias se asignan a Deep Tech. Por lo tanto, le podemos preguntar a Lars, ¿cómo explicas esta brecha en la financiación de Deep Tech, especialmente la brecha en materia de financiación privada? Bien, yo creo que tengo una buena respuesta para esto y es porque no les importa y es porque no hay dinero ahí. Es demasiado difícil convencer al mercado. No puedes entrar rápidamente en Ferrari si estás invirtiendo en Deep Tech. El modelo actual de capital riesgo está más bien dirigido por los socios. Lo que buscan es un buen retorno y ellos son los que mandan más que el gestor del fondo. Así que si quieres cambiar algo, yo preferiría ir a los socios y decirles, tienen que hacer las cosas de forma distinta, tienen que tener un acuerdo muy claro y tienen que hacerlo de forma distinta. Lo que tiene que pasar en Europa y lo que tiene que pasar en España es que tenemos que totalmente diversificar la forma en que consideramos y en la forma en que funcionan esos socios. Necesitamos que las fundaciones estén interesadas y que los family offices también tengan un interés en ello. Esos son los que tienen el capital. No debemos esperar que nadie más nos dé ese capital. Si yo fuese una persona muy rica, invertiría en Deep Tech, quizás, si fuese riquísimo, riquísimo. Si no, invertiría seguramente en otra cosa. Pero hay instituciones que sí que tienen ese tipo de capital. Así que lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestra propia riqueza. En España y en Europa, y nuestro valor y nuestra sociedad del bienestar. Y esa sociedad del bienestar se ha convertido en dinero, como en los fondos de pensión. Si vemos la situación del Reino Unido, es escandaloso que casi todos los fondos de pensión que invierten en asistencia sanitaria y desarrollo de tecnología médica son los fondos de pensiones norteamericanos. Esto ya no puede seguir siendo así. Necesitamos otros inversores institucionales para que asuman una responsabilidad totalmente distinta en Europa y en España, claro.
porque si no, no vamos a tener prosperidad, no vamos a tener una sociedad del bienestar. Simplemente se van a ir a otra parte. Así que una de las formas más fáciles de decir por qué necesitamos Deep Tech es decir, ¿usted quiere vivir muchos años y tener una buena vida? Si es así, empiece a invertir en Deep Tech. Si quiere una vida mala, no invierta en Deep Tech. Bien, creo que hay una tendencia de optimizar no para una gran vida, sino para obtener más riqueza. Y la forma en que hemos visto que se optimiza la riqueza con el capital riesgo es que hemos invertido muchísimo en software como servicio y empresas puramente digitales. Las empresas digitales además son fantásticas. No voy a decir nada negativo acerca de ellas, porque todos aquí tenemos un iPhone, ¿verdad? Y tenemos apps y sabemos lo que pueden hacer las apps por nosotros y están basadas en software como servicio. Pero la perspectiva debería ser el país. Y es que si invertimos en esas empresas vamos a crear riqueza para muy pocas personas y el aparato de producción se va a situar fuera del país. Otro motivo para invertir en Deep Tech es que reeduca a nuestros trabajadores. Esos países en Europa que no invierten en Deep Tech o no invierten suficientemente en Deep Tech van a perder coherencia social, van a tener más pobres y muy pocos ricos. La forma en que podemos cambiarlo es esa. Y detrás de cualquier físico que crea una solución nueva, es una nueva forma de producir, es una nueva fábrica. Detrás de cada físico tenemos a los trabajadores que saben hacer ese trabajo. Y tenemos que empezar a apreciar el trabajo de ellos, y no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho en Europa y lo que hemos hecho en Estados Unidos es que pensábamos que podíamos subcontratar todo lo que tenía que ver con la producción, que la producción la podíamos hacer en otros países. Y a los que hemos dado esa producción ahora nos están dominando a nosotros. La semana pasada salió un informe de un think tank australiano. China ahora es líder en 2/3 partes de todas las tecnologías más importantes del mundo. ¿Queremos que esto suceda o no? Si no, entonces hay que empezar a invertir en Deep Tech y en nuestras universidades. Y no es solamente para enriquecerse, es para seguir teniendo una magnífica vida. Bueno, en los incentivos públicos seguramente hemos visto esa ley de inflación de Joe Biden, que ha creado un gran incentivo para invertir en Deep Tech. Quizás demasiado en las fintechs, porque estaba diseñado para las fintechs, pero claramente vemos con esto que si tenemos un país, un gobierno que está comprometido a crear los incentivos adecuados, se puede hacer. Pero ¿cuáles son esos incentivos? Subvenciones públicas. ¿Cuál es el tipo más relevante de incentivos públicos? Bueno, lo que las empresas de Deep Tech realmente quieren es un cliente que se centre mucho en los detalles, que pueda definir cómo quieren la solución, que sean exigentes. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, podemos dar incentivos al gobierno español. Volveré a esto luego, pero es un ejemplo muy breve. El Space Act se desarrolló por innovación en las licitaciones públicas para un proyecto de la NASA para comprar de una empresa muy pequeña que se llamaba Falconex, que ahora es SpaceAct. Y querían que comparasen algo muy específico, establecieron unos hitos muy específicos. Y lo que hicieron, y ahí está la magia, es que solamente le daban a Falcon, que luego se convirtió en SpaceX, el dinero si de forma simultánea desarrollaban un mercado civil. Esta es una forma de incentivar cómo construir empresas que tienen una capacidad muy concreta.
¿Quién no tendría la capacidad de Estados Unidos en SpaceX por $6.000 millones? Así que lo que tiene que pasar en España, por ejemplo, son unos incentivos muy específicos, muy bien dirigidos para establecer programas de compras, de licitaciones públicas para que los gobiernos dejen de comprar lo barato, que el precio no sea lo más importante y empiecen a comprar productos en sus primeras fases, soluciones, prototipos a las empresas españolas, porque ahora mismo no lo están haciendo. El gobierno tiene que actuar, dar un paso y proporcionar esos incentivos. Y sí, estamos hablando de tecnologías donde algunas veces el mercado todavía no existe para esa tecnología. Sí, y eso que hace que sea mucho más difícil. Lo que tenemos que hacer cuando no existe el mercado es que desde el punto de vista del país y también desde mi punto de vista, tienes que aprovechar tus fortalezas, tus sectores importantes. Esa es la señal de demanda de esas empresas para crear un mercado para ello. Ese es el cliente exigente, el cliente molesto que exige. Si vamos a una gran empresa española, seguramente están en un mercado muy bien desarrollado. Algunas de esas empresas pueden trabajar con ellos para desarrollar el producto y seguir así de ahí en adelante. Si intentamos buscar soluciones, ya has empezado a dar unas pistas, pero ¿qué es lo que habría que hacer a nivel de la Unión Europea? Hablabas de el resurgir de China. Estados Unidos ahora está un poquito desfasado. Están volviendo a políticas verticales, industriales. Pero ¿qué es lo que habría que hacer a nivel de la Unión Europea? Quizás Oscar puede darnos la respuesta. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta conversación. Es un placer compartir este panel con estos amigos con los que hemos trabajado durante años para promocionar nuestro ecosistema de innovación. Para los que no me conocen, yo soy CEO de un programa que se llama Collider. Y bueno, esto se ha desarrollado en Los Ángeles y en Barcelona y es para llevar un ecosistema de innovación al siguiente nivel. Lo que hemos aprendido en los últimos 5 años como una iniciativa pública es que Deep Tech no es un debate sobre la tecnología, es un debate sobre la economía, es convertir el conocimiento en valor para el mercado. Las innovaciones es una cuestión de encajar dos velocidades, la tecnología y la disponibilidad del mercado de adoptar esa tecnología. Y si queremos transformar nuestra economía, tenemos que ver de qué está compuesta nuestra economía, cuáles son nuestras fortalezas. Y yo creo que ha llegado el momento de entender en qué sectores o qué tecnologías en Europa, en cuáles podríamos ser más competitivos. Yo creo que hay mucho ruido acerca de la inversión, grandes cifras, muchas startups, pero hay que centrarse en los sectores en los que somos fuertes. Si hemos aprendido algo en los últimos años con la experiencia de las empresas, y lo digo porque yo asesoro a muchas empresas, y les digo que tienen que cambiar la forma en que trabajan hoy. ¿Por qué no se les mide por el número, por ejemplo, de contratos privados que tienen? Este podría ser un KPI muy interesante que podríamos empezar a medir. Ha llegado el momento de transformar todo esto en nuevos trabajos, nuevas empresas. Y es verdad que por ejemplo, un constructor no piensa como un inversor. Y los gobiernos tienen que trabajar para crear las primeras iniciativas. Lo que hemos aprendido en los últimos 5 años es que entendimos que la industria no estaba lista
para adoptar la tecnología. Se centraban en reducir costes, etcétera, pero realmente hay que medir el impacto de la innovación. Lo que hemos aprendido es que hay que trabajar en 3 ángulos distintos. En primer lugar, visibilizar la industria. Si la industria empieza a participar en esta conversación con los investigadores ya no, eso no tiene sentido para el mercado. ¿Por qué no hacemos mejor esto otro? Hay que crear las condiciones para ello. Para comportarse como Finlandia. Finlandia es el único país en Europa que invierten el 10%. El 40% de las inversiones son en Deep Tech, mientras que en España solo es un 15%. Si lo comparamos con hace años, vemos que ha crecido mucho el porcentaje que invierten en Deep Tech. En segundo lugar, las investigaciones que están listas para lanzarlas al mercado y los sectores que están dispuestos a adoptar esa tecnología tienen que trabajar juntos. No es igual una persona que está interesada en hacer una investigación que la persona que tiene las habilidades para comercializar el resultado de esa investigación. Y realmente tienen que trabajar juntos para trabajar de forma mucho más ágil. Así, visibilizar, construir y el escalar. Creo que hemos mejorado mucho en Europa, sobre todo en España, porque hace unos años teníamos casi 1.000 millones y a los pocos años 4.500 millones. Solo el 15% de esas inversiones son en I+D y casi el 50% de las startups vienen de Deep Tech. No estoy hablando de spin-offs, decisiones, no. Así que ahí tenemos una buena oportunidad, pero tenemos que seguir trabajando en las primeras fases, creando las condiciones para cambiar la mentalidad de los empresarios y los investigadores y cambiar el modelo de medir. Lo que tienen que medir es qué impacto realmente están haciendo en el mercado. Por ejemplo, qué número de contratos hemos conseguido. Y encontrar... Y luego el otro lado, no tenemos en Europa, me disculpo, no voy a hacer amigos aquí, pero en Europa no tenemos el mismo mercado de inversión que Estados Unidos o que Singapur. Pero sí que tenemos buenos conocimientos y entonces eso hay que aprovecharlo. Si me preguntaran ustedes, yo les diría que la biotecnología, creo que ahí somos muy buenos, tenemos buenos hospitales, tenemos campus de innovación. Sí creo que la salud digital, ahí España podría desempeñar un papel muy importante a nivel global, y agrotech también es un sector muy importante de nuestra economía. Y también energía, la transición energética. En esos 3 sectores podemos hacer mucho, pero hay que crear en las primeras fases y crear una conversación entre los diferentes stakeholders y pensar en qué sectores queremos ser competitivos en el futuro. Sí, muy claro. Y pues yo creo que esta es la mejor forma de seguir avanzando, ¿no? Pero ahora yo creo que podríamos abrir un turno de preguntas, a ver si el público tiene alguna pregunta, algún comentario. Siempre los primeros serán los más valientes. Tengo una pregunta. He entendido que buscaban iniciativas financiadas por entidades públicas, ¿verdad? Pero la mayor parte de la innovación que viene de Estados Unidos, no toda, pero la mayoría, viene de iniciativas particulares, no de los gobiernos. Entonces, ¿cree usted que supone un problema el hacer que aumente el entusiasmo de las entidades públicas por invertir en este tipo de tecnología?
Well, we can complement it. Bueno, pues sí, como he dicho, que son proyectos financiados por el sector público. Bueno, por lo menos así es como empiezan las cosas en España, en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Detrás de iPhone, por ejemplo, detrás del iPhone hay muchísimo dinero público, detrás de muchísimas otras iniciativas, pues hay dinero público. Por lo tanto, inicialmente sí que hace falta dinero público para romper las barreras del conocimiento, para crear conceptos tecnológicos que luego pues puedas aplicar eventualmente para resolver problemas industriales. Pero esa es la definición de lo que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? Es decir, tienes el sector público que actúa para satisfacer una necesidad, para desarrollar una solución que beneficia a toda la sociedad, sitios donde el capital privado no entraría debido al alto riesgo que supone ese tipo de emprendimiento. Y en ese momento es donde hay que utilizar un uso inteligente de esos recursos, un uso inteligente del resultado de la financiación pública para pues animar a el sector privado. Y simplemente quiero subrayar aquí el papel importantísimo que desempeñan las empresas de capital riesgo, junto con, desde luego, el informe de la OCDE, ¿no?, que también ha sido muy importante en este sentido. Son de grandísima importancia y es muy importante que la gente que intenta extraer valor de estas inversiones públicas cambien de mentalidad y se transformen en constructores de capital riesgo que sepan identificar esas tecnologías y animen al capital privado a invertir, mostrándoles que el riesgo de invertir no es tan alto como cabría suponer. Bueno, yo quiero decir que también, en relación con el informe, y creo que si se implementan todas las recomendaciones del informe estaremos muy bien. Pero desde el punto de vista del ecosistema, yo diría que nadie realmente es el propietario de la innovación. Yo creo que la innovación es una tarea en la que todo el mundo tiene que colaborar. Yo creo que Europa tiene un papel muy importante que desempeñar. Y sin embargo, hasta ahora, en Europa, no hemos podido liberar todo el capital que tenemos y que también, desde luego, tenéis aquí en España para financiar algunas de estas empresas tan fantásticas. Uno de los problemas clave ha sido, si me fijo en Europa en general, no concretamente en España, yo diría que hay bastante capital semilla en Europa. Yo creo que el problema básicamente es que incluso las mejores empresas pues se están yendo a China, lo cual no es nada bueno, porque significa que nosotros aceleramos, invertimos mucho en acelerar las empresas, pero al final las empresas se nos van a la China y no estamos pues sacándoles, no estamos asegurándonos de que los beneficios sociales de estas empresas nos benefician a nosotros. Y esto es una tragedia realmente. Yo creo que la inversión que debemos realizar tiene que ser tan importante que no va a ser suficiente el dinero del contribuyente. Habrá que recaudar capital privado para poder lidiar con este problema tan grande. Yo estuve en Bruselas esta mañana precisamente para hablar de estos temas y se me preguntaba qué debe hacer Europa, qué debe hacer Europa. Y bueno, es difícil no ser un poquito pesimista, porque aquí en Europa parece que estamos perdiendo la batalla y creo que no solamente tiene que cambiar la política con la que recaudamos el dinero, sino que hay también cambios organizativos importantísimos que tenemos que realizar, incluso en Bruselas y en vuestras propias organizaciones, que serán cambios traumáticos, porque la forma en la que valoramos el riesgo, la forma en la que valoramos la innovación, la forma en la que hacemos las cosas
¿Por qué tenemos que crear una solicitud de 100 páginas para conseguir 1.000.000 de euros? Es decir, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. No podemos seguir haciendo las cosas igual. Mi miedo más grande es que acertemos en todo en cuanto al dinero, pero todavía tengamos que aguantar un sistema que no valora las buenas ideas, las ideas que están en el límite, ¿verdad? Si Moderna, por ejemplo, el laboratorio Moderna, vamos a utilizar mi país, Dinamarca, hubieran surgido en Dinamarca, Dinamarca no las hubiera fundado, no las hubiera financiado en 2013. Ni siquiera, incluso había gente en Estados Unidos que se negó. Pero en Estados Unidos el gobierno dijo, sí, te vamos a financiar. Parecéis un poquito locos, pero si todo el mundo dice que tu idea es mala, seguramente será buena. Y ya veis lo que pasó con Moderna. Si todo el mundo te dice que tienes una buena idea, en realidad la idea no es tan buena, porque el nivel de ambición se reduce. Y ese es un problema fundamental que tenemos que resolver en nuestra sociedad. Nuestra capacidad de apreciar las ideas que están en el límite del paradigma, porque si no, estaremos financiando cosas que al final no van a tener éxito. Pero bueno, esta es una conversación un poco distinta, pero tenemos que utilizar la revisión por homólogos, pero no para valorar la innovación. Estamos utilizando la valoración por homólogos que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido para introducir el conservadurismo en la ciencia, y ahora se ha convertido en la forma predominante de valorar las ideas innovadoras. La revisión por pares, la revisión por homólogos. Pero esto es una locura. Si no realizamos los cambios necesarios y no hacemos que los del gobierno se sientan incómodos, no lo vamos a conseguir. Tenemos que hacer que alguna gente se sienta muy incómoda. Si no, no lo vamos a conseguir. Yo creo que todo depende de la madurez del ecosistema. En una fase precoz de madurez, los gobiernos sí que tienen que crear las condiciones necesarias. El caso de Israel, de Estados Unidos, pero el reto es comprender cuál es ¿cuánto tiempo está dispuesto el gobierno a esperar para obtener resultados? Hemos sido muy buenos al crear conocimientos, pero ahora ha llegado el momento de encontrar, pues, alguna forma, una compensación del esfuerzo para el esfuerzo realizado. Y tenemos que repensar en qué debe ser competitiva Europa. Israel lo tiene muy claro. Israel produce tecnología para el resto del mundo. Pero ¿cuál va a ser el modelo para Europa? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que contestar, y después, dependiendo de la madurez de las industrias, pues habrá algunas tecnologías que requerirán más tiempo. Por ejemplo, pues la ingeniería de materiales, pero yo creo que para ello tenemos todavía mucho que hacer. Por ejemplo, hemos convencido a John Hoffman, y esto fue el año pasado, a desplazar, pues, de transferir una empresa de telemateriales a Barcelona. Pero como se podrán imaginar, España no es capaz de invertir los 8.000 millones que ha invertido Manchester. Pero nosotros hemos conseguido inversores que lo hagan. Entonces sí, el dinero público está muy bien, pero solamente en las fases iniciales. El dinero público con un resultado concreto, no dinero público para financiar grandes instituciones de investigación que nadie sabe en qué están trabajando. Creo que este modelo hay que cambiarlo. O sea, dinero público en los canales correctos, ¿verdad? Siento haber sido un poco provocador y quizás no me inviten más, pero bien, sí, adelante. Catalina Martínez, del Consejo de Investigaciones Científicas de España. Es muy provocador lo que usted ha dicho, no estoy nada de acuerdo con usted. ¿Qué pasa con Catalín Caricó?
estaba haciendo investigación básica, hizo investigación básica durante mucho tiempo y le costó mucho conseguir financiación. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es para los venture builders, Asier y usted, y también para los otros. ¿Cuál es el papel de la propiedad intelectual para diferenciar entre la deep tech y la tecnología digital? ¿Cuál es el papel de la propiedad intelectual? Asier, por ejemplo. Bueno, pues el papel de la propiedad intelectual, bueno, además de la definición de la deep tech, la IP irá de la mano, la propiedad intelectual irá de la mano con la deep tech, pero la deep tech también viene de los bytes. Yo soy de hardware, que creamos empresas spin-off, como digo a menudo, que son algo muy tangible, pero en cuanto a la definición de la deep tech, para mí hay un riesgo doble, porque hay un riesgo tecnológico y un riesgo de mercado. Y puedes tener hardware, pero también vas a tener software. Y en España lo que sucede, y ese es el motivo porque la primera vez que hablé con Fernanda hablé de la Deep Tech, en España hay mucha confusión todavía, queda mucho por aclarar en cuanto al emprendimiento tecnológico. Y es muy importante que la gente vea con claridad las diferencias que existen entre Deep Tech, Biotech, lo digital, porque hay mucha gente que se llaman venture builders a sí mismos en España, como Núcleos, Carlos Blanco, y sí, son venture builders, pero lo que hacen es identificar cosas que funcionan en Estados Unidos en B2C o en digital, o ven algo que funciona en Asia y la copian rápidamente en España y la replican, los Cabify del mundo frente a Uber. Y es un modelo de negocio que funciona muy bien. Y definitivamente, como gente que elabora políticas, evidentemente tenéis que promover este tipo de sistemas. Pero lo que funciona en ese entorno digital no funciona en Deep Tech. Y el problema de Deep Tech es que te hace falta la propiedad intelectual, pero no solamente la propiedad intelectual. No es suficiente la propiedad intelectual. Es algo crítico, pero no suficiente. Muchas veces cuando quieres realizar venture building o transferencia de tecnología, la gente cree que con la propiedad intelectual ya está todo hecho. Pero la propiedad intelectual es el comienzo. Los equipos son críticos. Y claro, en Europa, claro, no hay capital riesgo porque tampoco hay equipos. Yo estaba hablando con Climate, que son 250 millones de euros de capital riesgo en España para la descarbonización. Estaban dudando si iban a invertir en la serie A, serie B, hardware o bytes, y al final invirtieron en serie B y en bytes, porque no hay suficiente deal flow en España para Deep Tech, en cuanto a capital semilla. ¿Y por qué? Bueno, porque te hacen falta equipos bien formados, y te hacen falta venture builders que trabajen con propiedad intelectual, pero también con equipos bien formados. Sí. Y también encontrar buenas oportunidades y ver también lo que sucede en las universidades. Y también incluso lo mejor es dar una licencia de la propiedad intelectual y conseguir un muy buen equipo, incluso de gente que no trabaja en el laboratorio. Sí, si tenemos buenos investigadores, evidentemente hay que ayudarles, pero es una pena que muchas veces la investigación a largo plazo no se transfiera correctamente al mercado. Pero claro, hemos mejorado mucho también. Si comparamos la situación actual con la de hace algunos años, hemos mejorado, pero todavía nos queda mucho por hacer. Hay sectores en los que sí se invierte más. Y yo creo que los fondos de Next Generation deberían precisamente utilizarse para transformar la economía española en sectores especialmente en los que pues todavía haya un cierto retraso, para que España sea competitiva. Y otra pregunta, lo que hemos aprendido es que a veces la propiedad intelectual
y la forma de proteger un invento es básicamente publicar. Y a veces, claro, es un riesgo. Y desde el punto de vista de los inversores, como negocio de gestión del riesgo, a veces el punto de partida, pues claro, es una cosa y otra cosa es desarrollar un modelo de negocio sostenible. Entonces, realmente un invento sobre el que se ha publicado un montón, pues tampoco tiene mucho sentido invertir mucho dinero, ¿no? Y en cuanto a la transferencia de tecnología, los equipos sí que son importantes, pero yo creo que el programa de transferencia tecnológica más ambicioso, pues tiene... Es un programa que no se limita a combinar talentos, sino que su objetivo principal es comprender cuáles son los mejores sectores donde invertir, cuál es el mejor fit entre producto y mercado. Y eso es el desafío mayor. Y tampoco se hace falta mucho dinero para eso, hace falta tiempo para que los mentores y los expertos y los equipos trabajen conjuntamente. No sé si lo que he dicho tiene sentido para usted.